Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa del Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Le doy la bienvenida a todos los oyentes de Radio C4 a través de la aplicación de Radio C4 que la puede encontrar en su teléfono. Y si no, también este es el logo, véalo aquí. También puede ser a través de radioc4.org y si no, a través del Facebook Live también, Karina Guidi Missions y los demás grupos que nos permiten poder participar también. Gracias a todos ellos, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Gracias, José Luis. Dios te bendiga mucho. Bueno, vamos al capítulo 9 de Jueces. ¿Qué les parece? En nuestro comentario bíblico, porque estamos haciendo un comentario bíblico y esto es algo que hago ya hace muchos años. Hay muchos comentarios bíblicos que ustedes tienen ahí guardados. Les digo, para los que están conectados hoy por primera vez, hay hermanos que me dicen, es la primera vez. Bueno, como es la primera vez, entonces les aviso también. Hay muchos comentarios bíblicos y ¿sabe qué? Son en audio la mayoría, lo cual es fantástico porque no me tiene que ver a mí haciendo eso, no me tiene que ver despeinada y entonces de esa manera usted solamente se concentra en el estudio de la palabra de Dios. Vea qué fantástico, qué bendición tan grande, que podemos poner un auricular y uno se pone a hacer las cosas. ¡Ay, qué lindo que es eso, ¿verdad? Y mientras tanto es como que las cosas se hacen solas, mientras tanto que vamos oyendo un estudio bíblico. Comentario bíblico hablado en español es exactamente lo que el Espíritu Santo me dijo hace años que tenía que hacer. Así me dijo, sí. Comentario bíblico hablado en español. El Señor me dijo que se hiciera eso y eso es lo que vengo haciendo. Yo creo que ya voy casi por la mitad de la Biblia de comentarios hechos. Así que ahí usted los va a encontrar. Si tiene alguna pregunta, no sabe qué, comenta allí o si no me avisa a mí directamente, puede conectarse conmigo también y me pregunta. Amén. Año 1209 antes de Cristo. Estamos todavía con la vida de este gran hombre de Dios. La verdad es que sí. Miren, ayer, domingo aquí en la iglesia, estaba también enseñándole al grupo de los jóvenes aquí atrás. ¡Qué clase fantástica fue! Estaban todos los jóvenes, mire, así atentos, con los ojos grandes así, prestando atención a la clase. Yo estaba pero fascinada, Emily. Mira, tu hijo, Emily, estaba súper atento y eso que tenía los otros chicos que a veces se distraen entre ellos, pero estaba súper atento, los demás jóvenes súper atentos y yo, pero mire, yo estoy a mis anchas ahí cuando estoy aquí atrás en este saloncito donde tengo todo el grupo de jóvenes. ¡Ay, qué lindo! ¡Cómo me gusta! Lo disfruto muchísimo. Entonces, en inglés, es claro. Y ahí entonces estamos estudiando el libro de Jueces. ¡Ay, el Señor tiene un amor por esos chicos, por esos jóvenes acá atrás, hermanos, y los jóvenes en cualquier lugar! ¡Ay, santo Señor y Dios! Es tanto, mire, a mí, mire, no puedo siquiera empezar a hablar de los niños y los jóvenes porque ya me empieza a dar todo y me pongo muy sentimental, muy emocional con eso, ¿verdad? Pero yo puedo ver cuánto el Espíritu Santo me ayuda cuando estoy predicando a niños y a jóvenes, porque el Espíritu Santo da de todo su poder y toda su ayuda y cooperación y unción y poder y gracia y todo esto para poder ministrar a los jóvenes, justamente porque no quiere el Señor que ninguno de ellos se pierda, porque la situación está muy, pero muy grave. Está grave en nosotros, los padres. Entonces, imagínense, ¿no? Para también los chicos. Y entonces estaba hablándoles y contándoles, bueno, estamos viendo aquí la vida de Gedeón y pareciera, wow, qué hombre realmente, qué humildad, qué confianza, temeroso, sí, tímido, sí, la verdad que sí, tenía sus temores,
no era un hombre sin fallas, no era un hombre sin falencias, no era un hombre sin situaciones que el Espíritu Santo no tuviera que resolver en su vida, nada de eso, alejado de todo eso. Pero aún así, uno de los personajes más grandes de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? Gedeón, un hombre, la verdad, pobre, un hombre simple, un hombre de una familia de las más pobres, de las últimas de todas las tribus. Sin embargo, el Señor lo levantó grandemente, ¿verdad? Exaltado, un hombre muy humilde, un hombre que la verdad tenía su confianza en el Señor, no en sí mismo. Pedía al Señor por confirmaciones, el Señor se las daba. Él estaba buscando la voluntad del Señor, pero al mismo tiempo no un hombre sin fallas y sin falencias. La Biblia dice al final allí del capítulo, ¿verdad?, anteriores que leímos, ¿no? Capítulo 8, que Gedeón había tenido 70 hijos, varones, 70 hijos, seguramente hijas también, y que había tenido muchas mujeres, había tenido muchas esposas, había tenido concubinas. Dentro de todas esas concubinas, ahí estamos viendo una situación en la vida de Gedeón que sabemos que no era la voluntad del Señor. Todavía esto sucede, ¿verdad? En el que hay religiones, ¿verdad?, falsas, hay sectas en las que los hombres tienen varias mujeres. Pero aquí estamos hablando de un hombre del Señor. Sin embargo, siempre queda una pregunta, por lo menos para mí, ¿no? Queda esa pregunta, y quizás a ustedes también, ¿cómo es posible que Gedeón, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre usado por Dios de esa manera tan gloriosa, tan poderosa, para libertar al pueblo de Israel, lo cual trajo gran reposo y refrigerio por mucho tiempo, cómo es posible que él tuviera muchas mujeres, muchas esposas, muchas concubinas, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo va a tener tanta cantidad de hijos? Y entonces uno se queda y dice, bueno, realmente es la misericordia del Señor, es la gracia del Señor extendida en el que la fe de él estaba en el Señor, así como con David, así como con Salomón y así como con tantos otros hombres y mujeres. No sin ninguna falta. Entendamos eso. Muchas veces nosotros estamos buscando perfección en personas, hermano. ¿Cómo usted va a tratar de encontrar perfección en personas? Mire, hace años atrás había una hermanita, ¿verdad?, que me decía en una reunión después de años de venir a la iglesia, y dice, ay, Karina, dice, yo cuando te conocí, dice, yo pensé que tú eras perfecta. Y después me di cuenta de que no eres perfecta. Le digo, tremendo descubrimiento que has hecho, hermana. Eso yo ya me di cuenta de eso hace mucho tiempo. Y cualquiera que está alrededor mío también se dio cuenta de eso, que no soy perfecta, ¿verdad? Entonces, Dios te bendiga, Alfredo. Gracias. Entonces vemos que hombres y mujeres de Dios grandemente usados por el Señor, y aunque a veces en las vidas de ellos no se haya marcado alguna falencia específica, pero eso no significa que no fueran pecadores, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Vea, por ejemplo, la vida de Daniel. Si usted lee todo el libro de Daniel, usted no va a encontrar ningún error. Al contrario, un hombre de oración, un hombre de ruego, un hombre de búsqueda a Dios, un hombre que adoraba solo al Señor, que se separaba de la mesa del rey, que no comía de lo que era ofrecido a los ídolos, etc. Y uno dice, ay, yo lo admiro, realmente admiro a Daniel. Un hombre del cual no se dice nada, uno diría intachable. Sin embargo, aunque no se menciona nada, aún así nosotros sabemos que habían cosas en el corazón de Daniel que quizás el Espíritu Santo allí no los trae, ¿verdad?, en el texto. Por otro lado, aquí vemos que dentro de todas estas mujeres que tenía Gedeón, tenía una concubina, y con esta concubina específicamente tuvo un hijo en particular. Y de ahí entonces, este hijo es el monstruo. Sí, es el monstruo. Mire, allí hay una predicación guardada que la verdad que tuvo bastante controversia. Hubieron 2 predicaciones que tuvieron bastante controversia. Búsquela, por favor, ¿sí? Una se llama Mujeres Malas. Uy, esa fue tremenda ahí, mire, porque hay mucha gente que protestó. Mujeres Malas. Y con la otra también que fue bastante fuerte, muy así de
de controversia, digamos, fue el hombre más malo del mundo. Busque también esa predicación allí. Amén. No. Tal vez las mujeres están pensando algo que no es. El hombre más malo del mundo. Y la otra predicación se llama Mujeres Malas. Ahí tiene, para los hombres y para las mujeres. Entonces vemos que hay hombres en la Biblia que sí, son más malos que otros. ¿Es verdad o no es verdad? Por supuesto que sí. Hay hombres que han existido en la historia, ¿verdad? Que han oprimido al pueblo, hombres asesinos, ¿verdad? Gracias, Emily. Emily oyó esas predicaciones. Bueno, mire, y que en este caso el Espíritu del Señor nos muestra este hombre, gran hombre de Dios, uno diría un hombre de fe, un hombre de confianza, un hombre que ha visto los milagros del Señor en su vida, en su pueblo, siendo usado por el Señor, y tiene un hijo con una de estas concubinas llamado Abimelech. ¿Está entendiendo, no? Entonces, se puede tener un hijo y uno servir al Señor, hacer lo mejor que se pueda para vivir para el Señor y poder criar esos hijos en el camino del Señor, y aún esos hijos salir torcidísimos, ¿cierto? Y los padres a veces dicen, ya no sé más qué hacer, yo le enseñé la palabra, yo le mostré el camino, yo lo llevaba a la iglesia, y aún así, hermanos, dentro de nosotros, ¿no? Como padres, ¿no? Dice la palabra, vosotros, siendo padres y malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan. Gracias, Alfredo, gracias. Amén. Entonces nosotros somos padres, madres, y aún así tenemos muchísimos errores que cometemos. No somos padres perfectos, no existe padre perfecto, sino solamente uno, nuestro Padre Celestial. Vea lo que dice en el capítulo 9 de Jueces. Acompáñenme por favor con la lectura de la palabra y no se vaya. Dice, y se fue Abimelech, hijo de Jerubbaal. Jerubbaal es el otro nombre que le había sido dado a Gedeón. A Siquén, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, yo os ruego que habléis a oídos de todos los de Siquén. ¿Qué tenéis por mejor que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerubbaal, es decir, Gedeón, que recuerde que tenía 70 hijos, y que os gobierne un solo varón? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre a oídos de todos los de Siquén todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Vean los seguidores de Abimelech, hombres ociosos y vagabundos. ¡Ay, Dios mío, tremendo! Y vinieron a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos. Escuche, vea lo que hizo Abimelech. Estamos hablando de un hombre monstruo, un hijo monstruo, un hijo que ha sido concebido, pero lamentablemente se concibió un monstruo. Entonces él quería convertirse en el líder de todo ese clan, de toda esa familia, de todos sus hermanos. Dice, y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, y con los cuales Abimelech alquiló, escuche, compró, contrató hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Armó una pandilla ahí, tremenda. Y vinieron a la casa de su padre en Ofra, a la casa de Gedeón, su padre, claro. Mató a sus hermanos los hijos de Jerubbaal, o sea, Gedeón, 70 varones, sobre una piedra, pero quedó Jotán, el más pequeño hijo de Jerubbaal, que se escondió. Escuch, vea qué tremendo. Y reunidos todos los de Siquén, con toda la casa de Bet-Miló, fueron y eligieron a Abimelech por rey. Encima de todo lo eligen por rey. Yo no entiendo por qué, hermanos. Muchas veces si a nosotros se nos deja solos, oiga, si a nosotros se nos deja solos, a expensas de nuestra propia decisión, levantamos a Abimelech como rey nuestro para que nos gobierne y nos lidere. Dice que se reunieron todos los de Siquén con toda la casa de Bet-Miló, fueron y eligieron
el pueblo eligió, escuche, el pueblo eligió un hombre malvado por rey, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Déjenme leerle las notas de la Biblia de Estudio del Expositor aquí en el versículo 6 del capítulo 9 de Jueces, que dice: Abimelec era hijo de Gedeón. En este capítulo está muy bien ilustrado que el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Abimelec, nacido de la voluntad de la carne, llegó a ser un canal y un instrumento de mal para Israel. Israel hubiera estado mejor, y también la familia de Gedeón, si este hombre, Abimelec, nunca hubiera nacido. Cuando Gedeón miró este bebé al nacer, no se dio cuenta que él había concebido a un monstruo, una acción mala, que en ese momento parece algo inofensivo, produce fruto amargo en los años después. Es decir, se ve al bebé y bueno, en ese momento parece que está todo bien, pero el bebé crece. El bebé crece y entonces todos los trazos de la naturaleza pecaminosa comienzan a tomar control de la vida de este hombre. Dios te bendiga, Agustín de Veracruz. Gloria a Dios. Esta semana voy a estar por ahí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vea cómo, hermanos, una acción mala que en ese momento no parecía ser nada malo, con los años empieza a dar un fruto amargo. Y para llegar a ser rey, si se puede llamar así, él iba a tener que matar a todos sus hermanos. Se convierte en rey matando a los de su propia sangre, a sus propios hermanos, unos 69. Escuche, no mató a uno o a dos de su propia familia. 69 hermanos suyos mató. Y quedó, ¿verdad?, este pequeño, que era el hijo más joven de Gedeón, como dice aquí, llamado Jotán. Bien, dice, y cuando se lo dijeron a Jotán, cuando este hijo menor de Gedeón se entera, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquén, que Dios os oiga. Es decir, hombres de Siquén, ¿qué error han cometido? Este hombre se convierte en rey tras matar a 69 de sus hermanos, y ustedes todavía lo eligen como rey. Ustedes todavía lo ponen delante de ustedes. ¡Oh, tremendo! Dios te bendiga, Javier de Argentina. Bien. Y entonces dice, y cuando se lo dijeron a Jotán, sucede esto. Dice que Dios os oiga. Como se dijo en el versículo 5, Jotán era el hijo menor de Gedeón y era el único que quedaba vivo de toda esa gran matanza de sus 69 hermanos, todos ellos asesinados por Abimelec. Dice, fueron los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Porque el olivo respondió, no dejaré mis manjares, con los cuales por mi causa Dios y los hombres son honrados, por ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, no dejaré mi dulzura y mi buen fruto, por ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, una parábola aquí, no dejaré mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, por ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, zarza, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, aseguraos debajo de mi sombra, y si no, fuego salga de la zarza, que devore los cedros del Líbano. Aquí es toda una alegoría, es la alegoría de Jotán, que era tanto una parábola como una profecía también, y tenía un cumplimiento inmediato, porque los hombres de Siquén habían elegido la zarza, escuche, para que les gobierne. Por lo tanto, la zarza se convertiría en su propia destrucción y les consumiría. La destrucción mutua sería el resultado por haber elegido a este monstruo para que les gobernara. Pero la alegoría tenía también un significado más amplio, más allá. En la palabra del Señor vemos que Israel siempre se muestra, ¿no?, como un tipo, ¿verdad? Y se ve la higuera como un tipo del pueblo de Israel, ¿verdad? El olivo, una vid, y todo esto simbolizaba también la bendición
espiritual. La zarza aquí es un tipo del anticristo futuro, ¿ve? Muchas de las cosas que vemos nosotros en la Biblia del Antiguo Testamento tienen un cumplimiento inmediato, pero muchas veces estas profecías también tienen un cumplimiento todavía futuro que aún no ha sido alcanzado. Dios le bendiga, José Ignacio, pastor, Dios le bendiga, bienvenido, amén. Y entonces estos simbolizan, ¿verdad? Todos estos la higuera, el olivo, la vid, simbolizan toda la bendición, simbolizan Israel y también en este caso la bendición espiritual. Entonces la zarza es el tipo también del anticristo futuro, y en el oscuro día, en ese terrible día de rebelión de Israel, ella se desviará de toda la plenitud divina y va a poner su confianza en un gobernante, ¿verdad? Así como esos de Siquén pusieron su confianza en la zarza que les consumiría, es decir, en este monstruo llamado Abimelech, así tristemente será todos los habitantes de aquella parte del mundo, el pueblo de Israel, después por supuesto que la iglesia sea arrebatada, ¿verdad? Entonces sea la aparición del anticristo y el pueblo de Israel, y la verdad es que muchos de toda aquella parte del mundo van a poner su confianza, su mirada, su dependencia en este hombre, el anticristo, un monstruo, hermano, un monstruo. Oh, Deus te abençoe, Marco Aurélio Silva Fernandes, Deus te abençoe, pastor de Santa Catarina, abraço para você também. Estou indo para Brasil para pregar no mês de dezembro, tá bom? Deus le bendiga, Seferino, gloria a Dios, amén, amén, amén. Bueno, entonces vea esto, ¿verdad? La destrucción mutua será el resultado también. Entonces vemos en estos pasajes prefiguras de eventos que sucederán en el futuro. Versículo 16, capítulo 9 de Jueces. Si usted no lo vio todo, lo retrocede, no se preocupe, ahí queda todo guardado. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si no habéis hecho bien con Jerubbaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros, arriesgando su vida, y os libró del poder de Madián. Estas son las palabras de Jotán, el hijo menor de Gedeón, y por supuesto, hermano de este monstruo llamado Abimelech. Dice, y vosotros os levantasteis hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis obrado hoy con Jerubbaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Es decir, ahí entonces, si ustedes han elegido este rey, ahora entonces lamentablemente ustedes quedan a expensas de él. Amén. Oh, gloria a Dios. Bem-vindo, Marco. Si con verdad y con integridad habéis obrado hoy con Jerubbaal, lo cual obviamente no fue así. Versículo 20, pero si no, fuego salga de Abimelech, porque de Abimelech, hermanos, siempre sale fuego, porque es una obra de la carne y no del espíritu, que consuma a los de Siquén, porque son los de Siquén los que lo eligieron, ¿verdad? Oh, gloria a Dios, cuando nosotros escogemos, hermanos, aquello que es de la carne y que no es del espíritu, somos consumidos por estos enemigos internos. Dice, pero si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquén y a la casa de Miló, que consuma a Abimelech. Y huyó Jotán y se fugó, y se fue a Ber, y allí se estuvo por causa de Abimelech, su hermano. Después viene una revuelta, vea. Y después que Abimelech hubo dominado, sobre Israel 3 años, subyugado, oprimido, perseguido, su padre liberta y su hijo destruye todo lo que el padre hace. Envió Dios un espíritu malo. Escuche, Dios, envió Dios un espíritu malo entre Abimelech y los hombres de Siquén, que los de Siquén se levantaron contra Abimelech. Es decir, si los hombres desean mal, así como hizo Abimelech, Dios se va a encargar de que ellos reciban mal.
para que el agravio de los 70 hijos de Jerubbaal y la sangre de ellos viniera a ponerse sobre Abimelec su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquén, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y le pusieron los de Siquén acechadores en las cumbres de los montes, los cuales salteaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual se dio aviso a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquén, y los de Siquén se confiaron en él. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva, e hicieron alegrías. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Es decir, un espíritu diabólico, un espíritu maligno, estaba obrando aquí en todo esto, haciendo lo que Dios les dijo que hiciera. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién es Abimelec? ¿Y qué es Siquén, para que nosotros a él sirvamos? ¿No es hijo de Jerubbaal? ¿Y no es Zebul su asistente? Servid a los varones de Hamor, padre de Siquén. Pero ¿por qué habíamos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo de mi mano, yo echaría luego a Abimelec, y decía a Abimelec: aumenta tus escuadrones y sal. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gaal envía un reto hacia Abimelec para que salga y para que pelee con él. Dice: a ver, sal, vamos a pelearnos tú y yo. Y Zebul, asistente de la ciudad, oyendo las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió su ira, porque Zebul, parece, era gobernador de la ciudad bajo Abimelec, ¿verdad? Gloria a Dios. Y envió sagazmente mensajeros a Abimelec, diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquén, y he aquí que han cercado la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo, y por la mañana, al salir el sol, te levantarás y acometerás la ciudad, y él y el pueblo que están con él saldrán contra ti, y tú harás con él según lo que más te convenga. ¡Ay, qué tremendo, qué tremendo! Levantándose pues de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquén con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. El Señor levanta y usa espíritu de demonio, vea esto, para que entonces estén en contra de este Abimelec. Y viendo Gaal el pueblo, dijo a Zebul: he allí pueblo que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: la sombra de los montes tú ves como si fueran hombres. Pero Gaal volvió a hablar y dijo: he allí pueblo que desciende de en medio de la tierra, y un escuadrón viene camino de la campiña de Meonenim, de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿dónde pues está tu boca con que decís: ¿quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Ese era el reto, el desafío. Y Gaal salió delante de los de Siquén y peleó contra Abimelec, pero lo persiguió Abimelec, delante del cual él huyó, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Arumá, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquén. Y aconteció el día siguiente que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Y como miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los hirió. Pues Abimelec y el escuadrón que estaba con él acometieron con ímpetu y pararon a la entrada de la puerta de la ciudad, y las 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los hirieron. Y después de combatir Abimelec la ciudad, todo aquel día la tomó y mató el pueblo que con ella estaba. Esto es lo que sucede. El pueblo eligió un líder, y este líder era un monstruo. Como oyeron esto, él asoló toda la ciudad. Como oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquén se entraron en la fortaleza del templo del dios Berit.
Y fue dicho a Abimelec como todos los de la torre de Siquén estaban reunidos. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelec un hacha en su mano, escuche, y cortó una rama de los árboles y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me veis a mí que hago, haced vosotros rápidamente como yo. Y así todo el pueblo también, ¿verdad?, cortó cada uno su rama y siguieron a Abimelec. Y las pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ella a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquén murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Escucha, una masacre. Después Abimelec se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fuerte a la cual se retiraron todos los hombres y mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al piso alto de la torre. Y vino Abimelec a la torre, ¿verdad?, y combatiéndola se llegó a la puerta de la torre para pegarle fuego. Pero una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Oh, Dios poderoso, Dios te bendiga, Perla. Ahí tenemos una mujer, mire, dejó caer la rueda de un molino, una mujer en el momento preciso mientras el otro está subiendo a la torre, que le pega en el cráneo del monstruo Abimelec. Y luego llamó él a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí. ¿Qué cosa? Que no se diga de mí que una mujer me mató. Este hombre que asolaba las ciudades, que asolaba a los habitantes, que oprimía al pueblo, que mató a 69 de sus propios hermanos de sangre, el hijo de Gedeón. Una mujer lo mató. Oh, bendito. Y su escudero le atravesó y murió. Y como los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así pues pagó Dios. Oh, tremendas palabras. Así pues pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y aún todo el mal de los hombres de Siquén lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Escuche, y aún todo el mal de los hombres de Siquén lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y la maldición de Jotán, hijo de Jerubbaal, vino sobre ellos. Así vemos el estado bajo el cual había caído el pueblo de Israel. Esto nos está mostrando, hermanos, el pueblo de Israel ahora, dentro de toda esta maldad y lo bajo que había caído el pueblo de Israel, vemos siempre un remanente. Tenemos allí a un Gedeón, tenemos allí alguno que otro, pero la verdad es que a lo largo de los tiempos en el Antiguo Testamento eran pocos. Entonces, este es el estado en el cual había caído Israel, y todo debido al pecado, la idolatría, la maldad, etcétera. Terrible situación. Vea, capítulo 10. Aquí tenemos la historia de Tola y Jair. Dice, y esa historia nunca la oí. Bueno, está en la Biblia y la vamos a estudiar ahora, ¿sí? Y después de Abimelec, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fubá, hijo de Dodó, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Es la única información que se da acerca de este hombre llamado Tola. Este estudio que estamos haciendo también usted lo puede encontrar. Usted puede ir al canal y pone fácilmente Karina Guidi Jueces, ¿verdad? Y entonces ahí va a encontrar todos los capítulos anteriores en audio, o si no, a través de Karina Guidi Missions en Facebook puede encontrar todos los estudios anteriores, ¿sí? Que estamos ahora en el capítulo 10. Gracias por acompañarme. Y dice, tras él se levantó Jair, galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Él tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaron las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Esto es también la totalidad del informe que tenemos acerca de este hombre. Estos son los otros
jueces que juzgaron Israel después de este último, claro, ¿verdad? Después de Gedeón. Y entonces hay una serie de reyes, de jueces, ¿verdad? Porque esta era la manera en la cual el pueblo era dirigido y era juzgado. Tenían un tiempo de esclavitud, el Señor levantaba a un juez, el Señor traía liberación y luego el pueblo volvía otra vez a la apostasía, otra vez siendo esclavo del enemigo y así sucesivamente pasando por todo este ciclo repetitivo como les mencioné muchas veces en los estudios anteriores. Pero los hijos de Israel, vea, aquí lo tiene, volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Hermanos queridos, hermanos amados, tristemente nosotros estamos en ese ciclo muchas veces. Volvemos a hacer lo malo delante del Señor. Después que usted se convirtió, después de que usted dijo aleluya, gloria a Dios, después aún de haber sido lleno con el Espíritu Santo, aún después de servirle, etcétera. Todavía hay momentos en los cuales el Espíritu Santo dice y volvió a hacer lo malo delante del Señor. Y sirvieron, aquí dice, y sirvieron a los Baales y a Astarot, ¿verdad? Y a los dioses de Siria, y a los dioses de Sidón, y a los dioses de Moab, y a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron al Señor y no le sirvieron. Tristes palabras del Espíritu Santo. Y dejaron al Señor y no le sirvieron. O sea, la idolatría, hermanos. Y la idolatría en realidad es poner en tu corazón cualquier cosa por encima o fuera de Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Como es obvio, Israel se había hundido en lo más profundo de todos los tiempos de este pueblo y esto parece ser el punto más bajo de la degradación espiritual del pueblo de Israel en esta época, en esa historia. Versículo 7, y el Señor se airó, se enojó contra Israel y los entregó en manos de los filisteos. Este es el ciclo del que hablamos, ¿verdad? La apostasía, el Señor los entrega en mano del enemigo y en mano de los hijos de Amón. Parece que ellos se olvidaron o no sabían que el Señor, a quienes ellos debían servir, podía producir cualquier tipo de situación que Él deseara. Entonces el Señor permite estas cosas, como Él lo permitió aquí, Él lo permite todavía en nuestras vidas, y es lo mismo el Señor causando o permitiendo cosas en las vidas nuestras. Nunca debemos olvidar esto. Los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años bajo el yugo del enemigo. Es mucho tiempo, hermano. Es mucho tiempo. Muchas veces nosotros también nos encontramos debajo del yugo del enemigo, hermano, siendo esclavizados. Allí habían tribus que se encontraban viviendo en la tierra de Canaán, la tierra prometida, pero eran esclavos en su propia tierra. Esta no es la voluntad del Señor. Dice, los cuales oprimieron, quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, y todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galad. Y los hijos de Amón pasaron al Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue Israel en gran manera afligido. Estamos hablando que la aflicción, a medida que vamos leyendo Jueces, comienza a crecer, se hace más gravosa, se hace más difícil, se hace cada vez más pesada, porque sabes que el enemigo va a tomar siempre cada vez más de tu vida. Las palabras del versículo 8 pudieran traducirse: los quebrantó, escuche, y los trituró. En los días anteriores, cuando sirvieron a un dios falso, estaban oprimidos solo una parte, pero ahora servían a una multitud de ídolos, servían a todos los dioses que pudieron encontrar allí y estaban oprimidos, afligidos en todas las áreas de sus vidas. Y este hecho es una verdad para los hombres y para las naciones de la actualidad, como lo fue en aquel entonces. Y los hijos de Israel, oiga, los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Pero había suficiente energía de vida en Israel para producir un clamor de confesión,
Pero ¿sabes qué? Que el estar consciente de la miseria es una señal de vida. El estar consciente de nuestra condición está mostrando que tú todavía estás vivo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y debido al engaño del corazón, debido al engaño del pecado, la esclavitud, ¿verdad? Muchas veces estas cosas se aceptan y entonces es tan gravosa la esclavitud, la opresión del enemigo y del pecado se hace tan pesada que muchas veces aceptamos esta condición y como que decimos, bueno, no es nada tan grave, es algo liviano o es pasajero, pero la esclavitud cada vez se hace más pesada y más fuerte sobre nosotros, hermanos, hasta que quiere arruinarlo todo. La confesión, como dice aquí, nosotros hemos pecado contra ti, muestra un arrepentimiento genuino aquí de parte del pueblo, porque muestra un sentido de yo sé, Señor, que te he ofendido. Yo sé, Señor, que he contristado al Espíritu Santo. Y no fue sencillamente una tristeza por las consecuencias que ellos estaban sufriendo. Había un arrepentimiento, no remordimiento, no, arrepentimiento genuino, una angustia mental debido a la situación en la cual ellos habían incurrido, que había sido por sus faltas, había sido por su pecado. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Mire, David y Simón el mago ilustran el arrepentimiento verdadero y falso. Uno clamó y dice, he pecado contra el Señor. Su primer pensamiento era Dios y su gloria. Y el otro dijo, ruega por mí, para que ninguna de estas cosas me sucedan. Es decir, temor a que le pueda pasar algo malo. El primero pensó en sí mismo, en asegurarse, en salir libre del castigo. ¿Se dan cuenta? La diferencia, hermano, entre un remordimiento y temor a que me pase algo debido a lo malo que hice, miedo a la consecuencia, y por otro lado, un arrepentimiento en el cual de verdad yo estoy mal, estoy triste, angustiado, porque sé que he ofendido a mi Señor. Y el Señor respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí os he libertado de sus manos? Lo mismo será hoy. Si tú te encuentras oprimido, si cualquiera de nosotros se encuentra esclavizado por la mano del enemigo, clamamos al Señor con un arrepentimiento verdadero y genuino, el Señor nos librará de su mano. Todo esto estaba registrado y muchos que vivían en ese entonces sabían de todas estas liberaciones que el Señor había ocasionado para su pueblo. No sería diferente en esta ocasión. Pero vosotros, dice el Señor, me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. ¡Ay, Dios santo! ¡Oh, Dios mío! Que nunca tengamos que oír estas palabras, hermanos. Yo no os libraré más, les dijo el Señor. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Desde luego, estos supuestos dioses no eran nada, no significaban nada. Eran un producto de la imaginación de todos ellos. Ni siquiera existían, no podían hacer nada de nada con ellos ni para ellos. Entonces, ¿por qué Israel, que tenía el privilegio de tener la relación con Jehová, aleluya, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único y verdadero Dios, por qué quiere sujetarse al mal? Y el problema es, y sigue siendo, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza mala que hay en todos nosotros. Y esta es la naturaleza del hombre que siempre se inclina al pecado, siempre se inclina a la idolatría y a ponerse él por encima del Señor. Mientras que no había excusa antes de la cruz, no tenían el Espíritu Santo morando en sus corazones. Pero quiero que sepa que hoy en día tenemos toda la ayuda necesaria del Espíritu de Dios. Por lo tanto, hoy, hermanos, quedamos sin excusa delante del Señor. Aún hoy, si el creyente no puede llegar a entender
toda la victoria, todas las virtudes, todos los beneficios, todas las bendiciones de lo que Cristo ha alcanzado en la cruz del Calvario, esto nos va a traer muchos problemas. Y aún entendiendo, creyendo, comprendiendo, sigue siendo difícil, hermano. ¿Por qué? Porque la actitud propia, porque la voluntad propia, porque los deseos propios a veces son mucho más fuertes, hermanos. Por eso es que Pablo dice que yo hallo en mí otra ley, oh Señor Dios Todopoderoso. Pero si aún así nosotros clamamos, decimos, oh miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Oh, doy gracias a Dios por Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. La respuesta siempre es Cristo Jesús el Señor. Y los hijos de Israel respondieron al Señor, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te pareciere, solamente que ahora nos libres en este día. Y quitaron de entre sí dioses ajenos y sirvieron al Señor, y su alma fue angustiada a causa de la desdicha de Israel. Aleluya. Es decir, no podían soportar más el sufrimiento, no aguantaban un minuto más. El Señor contestaría la oración de ellos y el Señor les libraría una vez más. Y juntándose los hijos de Amón, acamparon en Galad, se movilizaron asimismo los hijos de Israel e instalaron su campamento en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galad dijeron el uno al otro, ¿quién será el que comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Él será cabeza sobre todos los que habitan en Galad. Capítulo 11 tenemos la historia de Jefté y entonces esto va a ser para la próxima vez. Oh, bendito Señor, qué hermoso, ¿verdad? Mira, hermano, si el Señor respondió aún en haber caído tan bajo, ¿verdad? Oh, bendito Señor, no importa lo bajo que hayamos caído, hermanos. Si hay un clamor genuino del corazón en humillación delante y debajo de la poderosa mano de Dios, el Señor vendrá a tu rescate y liberación. Él lo hará una vez más. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias a todos los que se han conectado a través de Radio C4 y a todos ustedes también allí. Yo estoy saliendo mañana para México. Gloria a Dios por eso. Estoy muy contenta, muy feliz. Gracias a todos los que se han conectado. Gracias por participar. Si tienen preguntas, van a ver algunos. Gracias, Gloria. Habrán algunos, digamos, Facebook Lives que vamos a estar haciendo a lo largo del viaje. Así que estén conectados. Ahí vamos a estar informándoles más o menos por dónde estamos, siempre y cuando haya conexión en esos lugares. Entonces vamos a estar juntos, yo allí y ustedes también acompañándome y todos juntos llevando la palabra del Señor a donde sea que el Señor nos ponga de ir.